Vamos a presentar la unidad de aprendizaje número 5. Ejercicio aplicativo final de liquidación de obra y elaboración de formatos correspondientes. Vamos a ver entonces los documentos requeridos para elaborar nuestra liquidación de obra. Como primer documento tenemos el contrato de obra, necesario para verificar las condiciones en las cuales se ha efectuado el acuerdo entre las partes. Recuerden que es el documento marco donde se definen los derechos y obligaciones de cada parte. Luego tenemos las solicitudes de adelanto aprobadas. Todas las solicitudes de adelanto aprobadas, sea de materiales o sea en efectivo. Luego las valorizaciones aprobadas y sus comprobantes de pago. Recuerden que las valorizaciones, para verificar que se hayan pagado o no, requerimos el comprobante de pago cancelado. Con esto verificaremos, por ejemplo, las fechas en que fue cancelada realmente la valorización. Otro documento importante es el presupuesto contratado y el presupuesto base. Además, la fórmula polinómica que ya hemos dicho que está incluida dentro del expediente técnico del proyecto. También es importante los presupuestos adicionales y deductivos debidamente aprobados, es decir, que tengan sello y firma de aprobación. El cronograma Gantt de avance programado de obra y el cronograma valorizado programado de obra. También requerimos las ampliaciones de plazo aprobadas. Como les digo, es importante que estos documentos tengan sello y firma de aprobación respectiva. También es importante tener la resolución con la cual se aprobó dicho documento. Y finalmente, necesitaremos también el acta de recepción final de obra. Esto para verificar la fecha en que fue concluida la obra efectivamente. Vamos a ver ahora los procesos de liquidación. En realidad es un repaso porque esto ya los hemos venido viendo a lo largo del curso. Tenemos el cálculo de reajustes y sus deducciones, cálculo de reintegros por reajuste de precios. Ya hemos dicho que estos cálculos se deben realizar para compensar los efectos de la inflación. Verificar saldos de obra según valorizaciones. Entiéndase que la obra ha debido ser concluida al 100% y eso se reflejará en las valorizaciones, salvo que existan presupuestos deductivos en donde el saldo de valorizaciones corresponderá al presupuesto deductivo aprobado. Tenemos que verificar las amortizaciones de los adelantos, tanto de adelanto directo o efectivo como el adelanto por materiales. Cualquier discrepancia o error que se haya cometido durante las valorizaciones podrá ser subsanado en la etapa de liquidación. Tenemos el cálculo de penalidades por mora en el caso en el que el contratista haya concluido la obra fuera del plazo vigente. Será acreedor a una penalidad, la cual se calcula en esta etapa. Tenemos también el cálculo de mayores gastos generales por ampliación de plazo, que son reconocidos al contratista siempre que existan ampliaciones de plazo debidamente aprobadas y hemos dicho que no hayan sido culpa del contratista. Tenemos por último el cálculo de intereses por demora en pago de valorizaciones. Hemos dicho también que el contratista tiene derecho a reclamar un pago de intereses por demora de la entidad en el pago de sus valorizaciones según los plazos estipulados.
Vamos a ver ahora la elaboración de formatos. Como primer formato tenemos la ficha técnica, en donde vamos a encontrar información importante, como por ejemplo la ubicación del proyecto. Con esto vamos a determinar a qué área geográfica pertenece el proyecto y así poder obtener los índices de precios. En este caso es el área geográfica número 6 correspondiente al departamento de Puno. Tenemos también que verificar la modalidad de ejecución, ya sea suma alzada o a precios unitarios. Ya hemos visto que las valorizaciones son totalmente distintas en un caso o en el otro. También vamos a tener aquí los montos de contrato, el plazo de ejecución total y las ampliaciones de plazo que se hayan concedido, siempre verificando que esto tenga la resolución correspondiente para verificar que haya sido debidamente aprobado. Vamos a tener también aquí los presupuestos adicionales y deductivos, sean vinculantes o no. En este caso existe un adicional número 1 y un presupuesto vinculado a él, también número 1. Tenemos la fecha de término real de la obra, según el supervisor, para verificar si es que el contratista se hace acreedor o no a multa por atraso en entrega de obra. Tenemos ahora el siguiente formato, en donde se resume la liquidación final del contrato. Vamos a encontrar 3 columnas en donde vamos a tener los datos de los montos según liquidación de contrato, que también es llamado autorizado, monto autorizado o monto recalculado, es decir, los montos que vamos a calcular en nuestra liquidación. La otra columna es la de pagos efectuados a cuenta, es decir, los pagos que se han realizado al contratista durante la ejecución de la obra, y finalmente el saldo, que será la resta de la primera columna menos la segunda. Tenemos entonces que aquí obtendremos los totales de lo que se calculó según nuestra liquidación, el total de los pagos efectuados al contratista durante la ejecución de la obra y el saldo que será a favor o en contra, no lo sabemos, del contratista. En este caso es un saldo a favor de 301.787.56. En este cuadro vamos a tener, por ejemplo, los adelantos, adelanto directo, adelanto de materiales, los cuales serán sumados a las valorizaciones, a los reajustes y restado la amortización, sumado los mayores gastos generales, sumado los intereses por demora en pagos y restada las deducciones, así como multas y obligaciones bases. Eso nos darán estos totales. Vamos a ver ahora el siguiente formato, en donde tendremos el cronograma valorizado de obra, tanto de la obra principal como de las obras adicionales. Ya hemos dicho que de aquí vamos a obtener los porcentajes de avance en cada mes, así como el porcentaje de avance acumulado, para verificar básicamente si la obra estuvo atrasada o adelantada, y también para chequear los pagos realizados al contratista en cada valorización.
Tenemos ahora el formato para el cálculo del coeficiente de reajuste K. Ya sabemos que el coeficiente de reajuste K se calcula en base a la fórmula polinómica, la cual estará incluida en el expediente técnico del proyecto. Vamos a calcular entonces el coeficiente K para los meses que sean requeridos por nuestra liquidación. Vamos a ver ahora el formato para el cálculo del reintegro autorizado o también denominado reintegro calculado o reconocido de las valorizaciones canceladas por reajuste de precios. En este caso, para el contrato principal. Vamos a tener aquí en cuenta las fechas de las valorizaciones programadas y las valorizaciones realmente ejecutadas para obtener el reintegro autorizado, o como hemos dicho también llamado reintegro calculado o reconocido. Aprovecho para recordarles que estos formatos se encuentran elaborados en Excel y están incluidos como material de aprendizaje para el curso, por lo que les recomiendo revisarlos y verificar cómo se obtiene cada monto calculado, pues es importante recordar que si bien el Excel es una herramienta que facilita la elaboración de cálculos, dependerá siempre que el usuario elabore bien las fórmulas y alimente adecuadamente la información para obtener correctos resultados. Del mismo modo, tendremos que elaborar un formato para los adicionales de obra que se hayan generado, donde tendremos también fechas para las valorizaciones programadas, valorizaciones reales, y obtendremos el reintegro autorizado. Tenemos aquí un nuevo formato que es el cálculo de reintegro que no corresponde por adelanto directo o deducción de reintegro. Vamos a obtener el monto total para cada valorización. En este caso es referido al adelanto directo. Tenemos ahora el formato deducción de reajuste que no corresponde por adelanto de materiales. Como ven, es un poco más complejo que el de adelanto directo, pues debe incluirse cada insumo o material que haya sido considerado en el adelanto de materiales, para lo cual tendremos que recurrir a la fórmula polinómica del proyecto. Tenemos aquí la fórmula. En este caso, el material que se está analizando es el cemento Portland y vamos a obtener la deducción de reajuste que no corresponde para todas las valorizaciones y un resultado final. Tenemos ahora el formato para el cálculo de intereses por el pago atrasado de las valorizaciones de obra. Recuerden que la tasa de interés es la tasa de interés legal efectiva publicada por la SBS en su página web. Para elaborar este formato debemos tener en cuenta las fechas de pago tanto del contrato principal como del adicional de obra. Fechas de pago real, es decir, la fecha que realmente se realizó el pago, y la legal, que es la fecha en donde legalmente la entidad debió haber cancelado como máximo el monto de cada valorización. Con esto podremos calcular muy fácilmente con el Excel, por ejemplo aquí utilizando la función días, sacaremos el total de días de atraso de cada valorización. Tenemos aquí el formato de valorizaciones pagadas. Este formato va a ser muy útil
para completar la columna de pagos efectuados o a cuenta que vimos en el resumen de la liquidación, así como para extraer las valorizaciones reales y fechas en las que fueron canceladas. Tenemos entonces muy en cuenta los comprobantes de pago. Ya hemos dicho que son esenciales para verificar las fechas reales de pago. Tenemos el total de valorizaciones del contrato principal y reajuste concedido, es decir, cuál es el que se entregó en el momento de cada valorización. Igualmente, las amortizaciones de adelantos efectuadas, tanto para el adelanto directo o en efectivo y para el adelanto de materiales. De igual manera, con las deducciones de reajustes que no corresponden que se hayan efectuado durante la ejecución de la obra. Y hemos dicho que estos reajustes pueden ser efectuados durante la ejecución de la obra de manera parcial o finalmente en la liquidación. Tenemos de igual manera los mismos datos para la valorización del adicional. En este caso es un solo adicional de obra. Tenemos el último formato, que es el de valorizaciones de gastos generales por ampliaciones de plazo. Para el caso que estamos viendo, existieron dos ampliaciones de plazo, sin embargo, solo una fue aprobada. Nos vemos en nuestro próximo curso.